Tengan ustedes buen día, buenas tardes o buenas noches, de acuerdo al lugar donde se encuentren. Yo estoy en Lima, Perú. Les saluda Hans-Peter Firba, Ritter von Husineck von Sterneck, en una edición más de Puerta Abierta Firba se encuentre la verdad. Pero encuéntrela usted, no yo, como siempre les digo. Y hoy nos vamos a referir a un tema que vincula el trabajo periodístico con el trabajo sacerdotal, es decir, de la misión que cumplen los representantes de la Iglesia Católica en dar a conocer las verdades sobre nuestro Señor y sobre la religión católica, ¿no? ¿Y por qué hago esta comparación? Porque en una de las encíclicas que hizo el desaparecido Papa Juan Pablo II, Veritas Splendor, que él lo escribió a inicios de 1994 y en esa encíclica él incluye un tema, y perdón que me acomode, un tema que es muy querido, que era muy querido por él, porque se refería a la vinculación de la religión católica con el trabajo periodístico. En 1984, el Papa Juan Pablo II realizó una conferencia con periodistas de todo el mundo, ¿no? Y también con profesionales de la comunicación. Digo que él encuentra una gran analogía entre el aspecto religioso, ¿no?, de dar a conocer la verdad de la religión católica, es decir, la evangelización, ¿no?, y el enunciado o información que realiza un profesional de la comunicación, como debe realizarlo un periodista dentro de su trabajo ético. Porque tanto la religión como el trabajo periodístico están al servicio de la transmisión de la verdad. El evangelizador tiene que transmitir la verdad y el periodista tiene que transmitir la verdad. Él dijo esa vez en esa conferencia, el profesional de la comunicación no tiene que ser una persona que ponga la pluma, ¿no?, a su beneficio propio o al uso exclusivo de un interés comercial o un interés político o un interés del poder, sino que tiene que tener en cuenta la realidad en la cual se fundamenta. Francisco Antonio Rizzuto, periodista y empresario argentino, creo que era argentino, si más no lo recuerdo, una vez publicó en la revista económica Veritas, señalaba que esta profesión es un apostolado, porque el periodismo se ejerce con hechos. La verdad y la libertad de expresión están íntimamente unidas y la verdad es aliada inseparable de la ética de la libertad de expresión. El periodista argentino decía también que muchas veces la tragedia del hombre contemporáneo es haber separado tanto el orden científico y el orden moral, que, digamos, en el fondo se han convertido en órdenes inseparables, irreductibles, de órdenes que nada tienen que ver con que se metan en la verdad, es decir, hay que ser independientes. Entonces son necesarias las normas éticas, agregaba con sabiduría, es decir, no solamente leyes que normen nuestra profesión, ¿no?, sino
normas éticas. Como el médico tiene el juramento hipocrático, ¿no? El sacerdote tiene el juramento también para servir a nuestro Señor. El presidente tiene el juramento para servir nuestra nación. Ja, 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 islaje. Y yo tengo el juramento de estar al servicio de la verdad y al servicio de ustedes. Pero vamos a mencionar en este caso a Gabriel García Márquez, Premio Nobel de Literatura, que alguna vez señaló que creo que la formación de los periodistas no ha logrado evolucionar a la misma velocidad que los instrumentos del oficio y que estos profesionales se han quedado buscando, digamos, caminos que el laberinto de una tecnología dispersada, sin control, hacia el futuro bloquea este trabajo. El conocido Gabo era un gran preocupado de la crisis ética del periodismo, escrito sobre todo. El empleo de las comillas, ¿no?, es valioso en declaraciones falsas o ciertas, porque facilita, ¿no?, errores, ¿no?, indecentes, deliberados contra inocentes, que son manipulaciones, ¿no?, y tergiversaciones venenosas, ¿no?, que dan la magnitud de este problema, ¿no? Y bueno, me voy a poner mis anteojos porque eso sí lo tengo que leer para no pecar en exactitudes. El único consuelo que nos da y que nos queda es suponer que muchas de estas transgresiones éticas y otras tantas que avergüenzan al periodismo de hoy no son siempre por inmoralidad, sino por falta de dominio profesional. Ojo con esto, falta de profesionalismo, falta de preparación, falta de educación. Risuto en la misma publicación ampliaba que entiendo yo que se trata del progreso moral, pues en una sociedad convulsionada existe la prensa mala como también la buena. Reitero, el periodista debe ser veraz en su actividad profesional. Una información debe respetar la integridad de quienes la protagonizan o de terceras personas, obteniéndose siempre con dignidad, ¿no? Y el periodismo, en este aspecto, debe ser veraz en su actividad profesional. Una información debe respetar la integridad de quienes la protagonizan o de terceras personas, ¿no?, quienes, digamos, obteniéndose siempre con dignidad para respeto del trabajo periodístico. Y el periodista debe servir a los intereses de sus lectores y de su empresa, respetando siempre los dos preceptos anteriores. El periodismo tiene que estar desligado de todo poder, pero esto no sucede en realidad, salvo raras excepciones. Y en estas últimas décadas, la imagen para el periodista no debe ser confundida con la animación, y que valga la comparación. Bueno, hace muchísimos años ya se veía llegar el futuro con mucha claridad, ¿no? En la Asamblea Internacional de la Sociedad Interamericana de Prensa, que se desarrolló en Bariloche en 1994, ya se discutía que los medios de comunicación son conducidos cada día más por animadores y cada vez hay menos periodistas. Un animador es alguien que crea escenografías, dramatizaciones de los acontecimientos. Un periodista es alguien que sobre la base del anterior atributo, con autorregulación ética y sentido de deber, trata de aproximarse de la mejor manera posible a la realidad, seguía escribiendo Risuto. En ejercicio del periodismo, ¿no?, su ejercicio, es una actividad que bombardea constantemente de información a miles de millones de personas y su responsabilidad no solo es ética, sino sobre todo histórica, la balanza de equilibrio entre la responsabilidad y la libertad. Y el periodismo de hoy es un poder necesario y gigante, pues engendra su fuerza de su capacidad, de su objetividad frente a cualquier otra presión. El poder del periodismo no solo es un poder restringido institucionalmente, la mayoría de los periodistas son incorruptibles,
que están en su puesto de lucha en un mundo que debe ser rehecho todos los días para que siga siendo humano. El poder al servicio de la gente y no al revés. Finalmente, Risuto concluyó que el poder de la prensa consiste en hacer, modelar, en esclarecer la opinión pública. Por eso somos nada menos que el cuarto poder y suscitamos un estado de opinión sin pedir nada a cambio. Creo en la libertad con responsabilidad y de ahí una de las razones de que hemos sido, somos y seremos hasta el fin de nuestra jornada creyentes de la libertad ejercida con ética y moral. Ahora, mi trabajo como científico de las comunicaciones sociales, ya que yo he transformado una ciencia social en una ciencia científica. El periodista, el comunicador social está enmarcado dentro de una ciencia social, pero yo, digamos, he innovado, he tratado de trabajar como periodista, pero enmarcándome dentro de la ciencia. Y con más de 40 años en esto y las huellas que nos ha dejado la historia, a través de infinidad de huellas, ¿no?, que nos han dejado en el pasado, me permiten con facilidad relativa identificar las mentiras y sobre todo si usted está siendo manipulado por los medios y las redes sociales, ¿no? Y el primer gran manipulador de todos es el buscador de Google, que ha encontrado la forma que los resultados que usted necesita, a pesar de los algoritmos, aparezcan no solo por su importancia, contenido, veracidad o relevancia. Ellos los colocan de acuerdo a los mensajes que quieren que nosotros leamos, los videos que ellos desean que veamos, y lo mismo con otras piezas que se utilizan en el periodismo. Lo mismo sucede con la IA. La IA está alimentada de datos entregados por los humanos, y los humanos entregan lo que les conviene, no la verdad. Ahora, si usted recurre a Google para despejar dudas o sobre la IA acerca de un tema polémico, y si observa que casi todos los resultados apoyan o difunden solamente una cara de las dos monedas, ya tiene un dato para identificar la manipulación a la cual usted está siendo sometido. Ojo, protéjase. Recuerde que un profesional en el periodismo tiene por obligación ética divulgar ambas posturas, es decir, ambas caras de la moneda, ¿no? Y anteponer con ética la ciencia y no su opinión o postura sobre un hecho. Y jamás deben comportarse como jueces. Los periodistas no somos jueces, no juzgamos. Más aún sobre un hecho, y jamás deben comportarse como tales, sino como testigos. Es decir, recabamos como testigos la información, se la transmitimos y que usted encuentre la verdad. Yo no soy dueño de la verdad y los periodistas no somos dueños de la verdad. Pero muchos se creen dueños de la verdad y aseguran, ¿no? Aseguran sin previo juicio y condenan a personas sin previo juicio. No, no es así. El periodista entrega la información, ya, y usted resuelva en qué parte se encuentra. Y en los últimos años, para no decir décadas, he podido identificar bastantes manipulaciones. Por ejemplo, si usted tiene una red social, ¿ya?, esto lo he investigado muchísimo con varias empresas que me han contratado para eso, ¿no?, y publica una información, y los que ingresan a su post a decir su opinión o su verdad, lea bien. Si ellos utilizan adjetivos calificativos, la constante repetición de ellos a través de otros usuarios, y observa una andanada de ataques hacia su persona, no se preocupe mucho, ya que en la mayoría de los casos se tratan de troles. O de la misma persona que ha fabricado cientos de cuentas, recibe dinero para eso, y a eso se dedica, ¿no? Recuerdo que una de las varias investigaciones que me encargaron, un cliente preocupado por esta situación, hicimos la investigación y descubrimos un dato estadístico importantísimo. Aproximadamente el 80% se trataba de una misma persona que había creado 40 cuentas con nombres falsos y se esconden bajo el anonimato.
No caiga en el palito y ni se moleste en contestar dichos ataques. Si alguien le responde con argumentos científicos que rebatan su verdad, esa es la actitud correcta y ahí sí puede contestar, también con argumentos científicos. ¿No? Y otra de las grandes especialidades de esta lacra de mi profesión es la censura. No solo del propio medio, sino de las autoridades del gobierno. Lo más denigrante de esto es que la gran mayoría se hace pasar como periodistas, siendo mercaderes de las informaciones, vendedores de noticias. Ellos no deberían dirigir periódicos, sino tener un kiosco y vender los diarios. Es el momento en el cual una imagen personal, corporativa, empresarial, ya sea también industrial y hasta inclusive de un país, se convierte en fundamental para evitar que los receptores crean lo que les dicen. ¿No? Y no hay forma de que algún medio te manipule sobre una situación de personaje si durante décadas estás convencido de lo contrario. Cuando yo era joven, allá por los 80, ¿no? Yo conocía a varios periodistas de investigación admirables, pero ahora en marzo de 2026, se da como hecho cualquier verdad que salga de un canal de televisión sin ni siquiera que usted haya corroborado. Si un canal de televisión le dice que 2 más 2 es 5, usted va a decir 2 más 2 es 5. Lo que pasó durante ¿no? Lo mismo, fue manipulación total. Recordemos a la nefasta señora Laura Bozzo, ¿no? Que era abogada, no periodista, que recibía a su invitado con una frase: ¡que entre el violador!, decía. Y el señor no tenía juicio, no había sido juzgado, pero la señora Bozzo ya manipulaba a su audiencia diciendo que entre el violador. O sea, juez ya lo consideraba un violador, ¿no? Si escuchamos un audio acusador, ya pedimos que él o los personajes vayan a la cárcel, ¿no? Si dicen que Rusia invadió Ucrania, usted le otorgará veracidad sin conocer siquiera lo que se trata del conflicto. Si le dicen que es buena, usted va corriendo a hacerlo. Pero si le dicen que Nelson Mandela era un asesino, no lo creerá, ya que la imagen de él, construida durante décadas, lo colocan en uno de los niveles más altos de imagen positiva, ¿no? Existen las cortinas de humo, por ejemplo, ¿no? Ahora, si usted es un asiduo lector o, digamos, televidente u oyente de nuestras redes, ¿no? Recuerde que en una ciencia la opinión no tiene cabida. Entiéndalo bien. En la ciencia, ¿no? 2 más 2 es 4. ¿No? En la ciencia, en la opinión, 2 más 2 pueden ser 6 y no pasa nada, ¿no? Y muchas veces actuamos por creencias no comprobadas para asegurar una verdad. Ahora, todo el mundo opina, ¿no? Inclusive los periodistas de fútbol en el Perú, y jamás han leído un reglamento. Ahora, todos están opinando sobre la situación del pasaporte alemán y jamás han leído la ley del pasaporte. ¿Y qué hacen? Recurren a los periodistas, pero ellos transmiten, no les dicen qué cosa es la verdad. Y lo mismo sucede en el campo de la medicina, ya que la medicina no es una ciencia exacta. Yo estoy seguro que usted puede ir a 5 médicos diferentes si le pasa algo y va a recibir 5 diagnósticos diferentes y 5 recetas diferentes. Es el colmo. Entonces, a lo que voy, usted es un ser pensante, ¿no? Usted no necesita que otros piensen por usted, o que decidan por usted. La mejor forma de combatir este problema es con la educación. Es decir, si usted escucha que un país invadió al otro, primero averigüe si es cierto y no crea lo que le están diciendo. Yo les puedo estar diciendo cualquier cosa en este momento, pero no me tiene que creer. Tiene que corroborar lo que estoy diciendo, es decir, comprobar que es cierto. Porque usted es un ser pensante, inteligente,
y tienen la libertad de decidir qué postura tomar y no tomar la opinión de alguien que lo está manipulando. Yo recuerdo cuando Merino asumió el poder. Simultáneamente, todos los canales de televisión que recibían millones de Vizcarra salieron con unidades móviles a las calles y tú veías a los periodistas más importantes, entre comillas periodistas, transmitiendo desde el centro de Lima, calles vacías, y todos decían: vengan, vengan, reclamemos que han golpeado a Vizcarra, ¿no? Porque todos eran pagados por Vizcarra. Inclusive un médico llegó a señalar durante 3 o 2 años que cuando la gente se acumulaba, se contagiaba. Y después dijo: no, las manifestaciones no contagian. Eso es manipulación, señores, y eso da risa. Por favor, piense por usted mismo. Tómese la molestia de estudiar. Tómese la molestia de leer. Porque si usted lee y se educa, se va a transformar en una persona poderosa, con un cerebro indestructible, y ningún medio de comunicación va a influenciar sobre usted. Y recuerde, las opiniones no tienen cabida en la ciencia. En la ciencia, la teoría estructurada, la utilización de la matemática, de la estadística, de la bioquímica, biología, de la física cuántica en el periodismo, le van a permitir a usted acercarse lo más posible a la verdad, pero no la suya, la verdad. La verdad la determina el pueblo. Porque democracia significa democratos, ¿no? El poder del pueblo. Es puerta abierta, firmas, encuentre la verdad. Y recuerde, yo tampoco les estoy diciendo la verdad. Lo que yo les puedo estar diciendo ahora es mentira. Pero usted es inteligente, analice las cosas y determine quién está mintiendo. Hasta la próxima, y por favor, no se deje manipular por nadie, inclusive por mí. Chao. Que tengan buenas tardes, buenas noches o buen día, de acuerdo al lugar donde se encuentre. Ich bin Hans-Peter Vierbach, Ritter von Husinek, von Sterneck, und ich bin sehr froh, mit euch zusammen sehen. Auf Wiedersehen, Grüß Gott für alle.